Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre los derechos denominados y mi grupo está conformado por Mateo Medina Vélez y yo, Paulina Jiménez, en el cual hablaremos sobre un contexto general sobre ellos en el ámbito nacional e internacional. Para el curso Constitucional 2, Teoría de la Constitución, con el NRC 84357. Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, año 2020, semestre 2. Ahora le daremos la palabra a mi compañero Mateo. Antes de empezar, quise plantear la siguiente hipótesis. Los derechos innominados amplifican los derechos inherentes a la persona humana, reconocidos taxativamente en el ordenamiento constitucional, lo cual permite amplificar el catálogo de derechos humanos. Para empezar, entonces, es necesario definir que los derechos innominados, como su nombre lo indica, son aquellos derechos que no tienen un nombre en la Carta Magna, porque no se encuentran consagrados en ella, pero que han sido reconocidos por estar implícitos en el ámbito de protección de distintas disposiciones jurídicas fundamentales. La cláusula de derechos innominados, también denominados implícitos o no enumerados, se encuentran consagrados en el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia, que dice lo siguiente: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, es decir, el bloque de constitucionalidad, no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Lo anterior, entonces, le permite al juez constitucional reconocer derechos que sean inherentes al ser humano, así no se encuentren expresamente consagrados en el catálogo de derechos ya establecido. Ha sido mediante vía jurisprudencial que se ha ampliado considerablemente el catálogo de derechos, reconociendo derechos innominados tales como el derecho al mínimo vital, el derecho a la seguridad personal frente a riesgos extraordinarios, derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección constitucional, derecho a la subsistencia y derecho al olvido, por poner unos ejemplos. Tomando en cuenta la anterior información, entonces es pertinente hablar de la historia y la evolución. La figura de los derechos implícitos, innominados o no enumerados, posee una especial importancia en la teoría del derecho, gracias al aporte que hace e incluso a las ramas filosófico-jurídicas que controvierte. Su surgimiento se remonta a la adopción que hizo Estados Unidos del Bill of Rights en 1791, en el cual se incorporó a la Constitución, a través de la novena enmienda, el mandato mediante el cual el Estado norteamericano entendía que el catálogo de derechos no estaba limitado por el texto constitucional, por lo que, con base en ello, no podían negarse o transgredirse otros derechos retenidos por el pueblo. Sin embargo, dicha cláusula se incluye dentro de la Constitución de Estados Unidos de 1791 con la finalidad de no excluir aquellos derechos que no se encontraran escritos expresamente en ella. Como respuesta a las fuertes críticas planteadas contra la Constitución de 1787, ya que la misma no contenía en su texto un decálogo de derechos, lo cual expresa Hamilton en El Federalista, 1943. Estaba justificando el evento en que, abro comillas, estos derechos estaban reconocidos en diversas partes del texto constitucional, por lo que era innecesario hacer mayores precisiones. Debido a esta carencia, fueron adoptadas las 10 primeras enmiendas de la Carta Constitucional de 1791, en la que James Madison junto a Alexander Hamilton asumieron un papel protagónico en su realización, siendo la novena enmienda la cláusula de los derechos no enumerados de su autoría, lo cual
Es relatado por Sutherland, citado por Carpio en el 2002, en el libro de la Carta Magna a la Constitución norteamericana como, abro comillas, la excepción que se haga aquí o en cualquier punto de la Constitución en favor de derechos particulares no se interpretará en el sentido de que disminuye la justa importancia de otros derechos retenidos por el pueblo, o que amplía los poderes delegados por la Constitución. Cierro comillas. Es gracias a esta inclusión en la novena enmienda que esta figura irradiaría a muchas constituciones alrededor del mundo, concibiendo su necesidad y la importancia de su presencia en el ordenamiento jurídico de cada país, ya que, como lo decía Corwin en 1992, abro comillas, existen ciertos derechos de un carácter tan fundamental que ningún gobierno libre debe infringirlos, sea quien esté enumerados o no en la Constitución. Cierro comillas. Es relevante considerar que la filosofía política que inspiró la idea inmersa en los derechos implícitos es aquella que surgió tras las revoluciones liberales del siglo XVIII, las cuales erigieron el Estado liberal y pusieron en el centro el sistema al individuo. Frente a estos dos aspectos, Carpio en el 2000 sostiene que, abro comillas, los supuestos ideológicos que las fundamentan no son otros que los de la doctrina del contrato social del racionalismo iusnaturalista, cierro comillas, lo cual puede encontrarse en autores como Kant, Hobbes, Locke y Rousseau. Además, esta cláusula de derechos innominados está prevista en los ordenamientos jurídicos para responder a las necesidades actuales de los asociados protegidos por la respectiva Constitución, ya que, como sostiene Mantari en el 2011, abro comillas, lo que se prevea en un determinado momento no siempre satisfará las más elevadas necesidades, ni protegerá frente a los más odiosos impulsos humanos. Cierro comillas. Por lo que es imperioso abrir la posibilidad de actualizar el catálogo de derechos sin que ello suponga una reforma literal de la Constitución. En relación con lo anterior, Gross, en 1999, sostiene que la posibilidad de reconocer derechos innominados se justifica en que se, abro comillas, mantiene abierto, renovado y actualizado el catálogo de derechos constitucionalmente protegidos, cierro comillas, lo que no permite rectificar el derecho constitucional e ir más allá de las barreras históricas, sociales y culturales que puede significar una regulación rígida e inmodificable. Es así como esta figura se ha extendido por un gran número de países, especialmente latinoamericanos, que las consagran como cláusulas que le permiten al juez constitucional de cada nación garantizar derechos que, pese a no estar reconocidos expresamente en el ordenamiento, demandan protección y tutela por parte del respectivo Estado. En el caso colombiano, ha sido tarea de la Corte Constitucional desarrollar el artículo 94, del cual surgió el concepto de derechos innominados, como ya expresé anteriormente. Estos, según un estudio ocasional de la CIJUS de la Universidad de los Andes, han sido reconocidos partiendo de una concepción holística de la Constitución, tomando las ideas de autores como Ronald Dworkin y Richard Posner. Siguiendo con el hilo de la anterior pregunta, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se introdujeron múltiples cambios en relación con las cartas anteriores. Uno de los más sobresalientes fue sin duda que la nueva Constitución amplió el catálogo de derechos, por lo que se clasifica como una Constitución garantista. En el título segundo se encuentran los derechos, garantías y deberes que, si bien son extensos, no resultan estar limitados a las que allí se propone. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, y la propia Constitución lo establece, como ya dije, en el artículo 94. Es en virtud de este artículo constitucional y del mandato del artículo segundo del Decreto 2589, en el que se ordena a la Corte Constitucional dar prelación a la revisión de sentencias que tutelan referidas a derechos en la Constitución,
o que no estén señalados implícitamente en ello, como fundamentales. Como por jurisprudencia, en esa corporación se ha llegado al concepto de los derechos innominados. El reconocimiento de esos derechos es relativamente nuevo en nuestro país, pero en otros ha sido de la mano con las primeras constituciones. Por ejemplo, el tan mencionado caso de la Constitución de Filadelfia, que en su texto original no contenía un catálogo de derechos, muy seguramente debido a que la sociedad de la época los reconocía sin que fuera menester que constataran por escrito. Con el nuevo constitucionalismo que invade América Latina, esta parece ser la tendencia que se impone en la mayoría de los países del continente. La apertura de derechos existe en el derecho internacional de los derechos humanos, en su vertiente regional americana, en virtud del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 41 de la Convención sobre Derechos del Niño y el 23 sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 5, numeral 2. Como se dijo anteriormente, ha sido mediante vía jurisprudencial que se ha ampliado considerablemente el catálogo de derechos. Es así como en este cuadro les presento una serie de sentencias mediante las cuales la Corte Constitucional ha extendido el carácter de algunos derechos como fundamentales que no son necesariamente adscritos o impuestos taxativamente en la Carta Constitucional. Para finalizar, y a modo de conclusiones, se podría decir entonces, a raíz de lo ya expuesto, lo siguiente. Primero, se evidencia que para mantener el catálogo de derechos que contienen las diferentes constituciones abierto, renovado y actualizado, se ha hecho necesario incluir este tipo de disposiciones que establecen que la enumeración de derechos no es taxativa. Segundo, la cláusula de los derechos no enumerados tiene su justificación en una concepción iusnaturalista de los derechos, importado de la enmienda novena que se hizo en la Constitución de Filadelfia de 1877, pero que ha sido adaptada a cada estado a lo largo del continente americano. En América Latina, los países que tienen una cláusula de derechos innominados en su constitución son Argentina, Uruguay, Honduras, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. Y por último, podemos sostener que cualquier Estado que es parte de un tratado que contiene artículos que incorporen derechos innominados, pero que carecen de ella en su Constitución, tienen que integrar en su catálogo de derechos no numerados en la forma que lo hace la cláusula internacional que lo obliga por ser parte del instrumento internacional. Espero que con esta información se haya podido resolver la hipótesis que se planteó en un principio y que con base en ello se haya podido resolver de manera satisfactoria y a modo de resumen general la historia, las características y su función dentro de la sociedad de los derechos innominados. Muchísimas gracias, espero vernos en una próxima ocasión. Bueno, algunas conclusiones son: la cláusula de los derechos innominados implícitos o no enumerados fue adoptada por primera vez en 1791 en la Constitución de los Estados Unidos, en aras de no limitar de derechos existentes y no petrificar el reconocimiento de estos, lo cual permitiría atender las necesidades de las generaciones futuras en materia de protección de los derechos. Los derechos innominados han sido entendidos de diversas formas, siendo las más frecuentes aquellas que los consideran productos de interpretación que hace el juez constitucional de los derechos ya reconocidos en el orden jurídico y también como una labor creadora del juzgador en aras de actualizar el catálogo existente. La Constitución Política de Colombia recogió
en su artículo 94 la cláusula de derechos innominados como amplificador de los derechos inherentes a la persona humana, reconocidos taxativamente en el ordenamiento constitucional, lo cual permite ampliar el catálogo de derechos humanos por parte del juez constitucional, en este caso la Corte Constitucional. Bueno, como nos dijo mi compañero Mateo, muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos que de corazón hayan entendido de forma clara y precisa este concepto que es tan amplio y tan necesario para entender los derechos que tenemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.